Buenos días con todos. Buenos días, doctora. Buen día, Beatriz. Mucho gusto. La doctora Andrea Molinari es médico oftalmóloga pediátrica del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, donde ella labora actualmente. Es directora del programa de su especialización de oftalmología pediátrica y de estrabismo, profesora asociada de la Universidad Central de Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, de la Sociedad Latinoamericana de Oftalmología Pediátrica, presidenta de la International Strabismological Association, médica voluntaria de Orbis ya hace varios años, donde la doctora la conocí con mucho gusto. Y bueno, y el día de hoy tenemos el agrado de contar con ella en nuestro curso. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Es para mí un gusto volver a estar aquí con ustedes y presentarles esta charla sobre, a ver, déjenme ver, técnicas quirúrgicas en el estrabismo. Obviamente en una hora no vamos a poder hablar de todas las técnicas, pero vamos a hablar de aquellas que puedan ser por ahí de más interés para ustedes, sobre todo aquellas técnicas un poquito más complicadas. Muy bien. Vamos a ver si puedo avanzar. Ahí está. Cuando hablamos de cirugía en los músculos extraoculares, vamos a pensar en cirugías debilitantes, cirugías que van a reforzar la acción de los músculos y en cirugías que van a transponer las fuerzas activas de los músculos hacia otros lugares donde esa fuerza se necesita. Empezando por los procedimientos debilitantes, contamos con retrocesos de los músculos que pueden ser fijos o ajustables, las miectomías, que son cuando uno saca un pedazo del músculo, lo más conocido es la miectomía del oblicuo inferior, las tenectomías, en este caso lo que se reseca es un pedazo del tendón y donde más se utiliza esta técnica es en el oblicuo superior, las miotomías, que consisten en hacer cortes a nivel de la masa muscular y de esta manera elongarlo y debilitarlo. Las elongaciones, que se hacen fundamentalmente en el oblicuo superior, la técnica de Faden y el split en Y. Vamos a hablar de algunas de ellas. Y dentro de los procedimientos de refuerzo, tenemos a las resecciones, a los avanzamientos y a los pliegues musculares. Cuando hablamos de procedimientos de transposición, tenemos que tener en cuenta que podemos transponer todo el tendón del músculo, parte del músculo. Podemos hacer también transposiciones sin desinsertar el músculo, que últimamente están muy en boga, las vamos a describir después. O podemos desinsertar el músculo y transponerlo en otro sitio, por ejemplo, en el periósteo temporal, lo que hacemos en las parálisis del tercer nervio. Vamos a hablar un poco sobre el pliegue, porque el pliegue es una técnica que se ha venido popularizando en este último tiempo, a pesar de que en Alemania se hace ya desde hace mucho tiempo, pero digamos que en los últimos 5 o 10 años es una técnica que ha cobrado fuerza. ¿Es el pliegue igual que la resección? ¿Alguna de ellas es más efectiva que la otra? Bueno, como cualquier técnica, la técnica del pliegue tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Dentro de las ventajas tenemos a que es una técnica más rápida y sencilla, sobre todo cuando ya la hacen varias veces, ¿no? Tiene una pequeña curva de aprendizaje. No se desinserta el músculo, con lo cual la circulación del segmento anterior está menos afectada. Hay un menor trauma quirúrgico, menos hemorragia y por lo tanto menos inflamación también. Puede ser reversible en etapas tempranas y obviamente al no desinsertar el músculo es imposible que el músculo se pierda durante el procedimiento. Pero también tiene algunos cuestionamientos, como por ejemplo la preocupación de que el efecto disminuya luego de la reabsorción de las suturas, la preocupación cosmética por la presencia de un bulto. Aquí ven ustedes la foto de este artículo, donde ellos
Ellos, precisamente este grupo de Hunter en Boston, ellos no encuentran la misma efectividad de la pliegue a la resección, pero es por la forma en que ellos hacen la técnica, eso lo vamos a discutir. El uso de suturas ajustables está cuestionada, sin embargo, hay este artículo de Federico Vélez en el cual, si bien no es una casuística muy amplia, ya que solo habla de 5 casos, describe cómo se puede utilizar una sutura ajustable en la técnica de pliegue, y el cuestionamiento de que por ahí sería más difícil la transposición vertical o horizontal de los músculos rectos cuando uno hace esta técnica de pliegue. Bueno, y ahí vamos a lo que yo les decía anteriormente, de que no es lo mismo hacer plegar el músculo por encima que plegarlo por debajo, como está aquí a la izquierda. Por encima van a tener ustedes este bulto, que después desaparece, pero igual al principio no es muy agradable. Además, la efectividad del pliegue no va a ser igual, porque aquí, donde ustedes pliegan, queda por detrás de la inserción. En cambio, aquí, la línea donde ustedes ponen la sutura queda por delante de la inserción. Por lo tanto, hay por lo menos 1 milímetro de espacio que queda entre una técnica y la otra. Eso hace de que en esta técnica de la izquierda la efectividad sea comparable a una resección. Y entonces ahora les voy a mostrar un poco cómo hago yo en la técnica de pliegue. Es muy importante disecar y limpiar bien el músculo, sobre todo en la parte anterior, porque ahí van a ir las suturas esclerales. Se mide lo que es donde se quiere plegar, se pasa una sutura doble armada, se hace un nudo en el medio para evitar que la sutura se deslice. Después se pasa hacia un lado, hacia el otro, se hace un doble pase y se la traba. Y luego se pasa la sutura por la esclera, justo un poco por fuera del músculo, y se sale justo delante del músculo, delante de la inserción. Una vez que uno tiene pasado las suturas de ambos lados, ¿ven? Ahí están, vamos para atrás y pasamos la sutura por delante y se la sacamos por detrás de la primera sutura que colocamos. Lo mismo del otro lado, más o menos a 1 milímetro del borde. Una vez que ya pasaron esas dos suturas, agarran las dos suturas y sacan los ganchos y tiran hacia arriba y hacia adelante. A veces el pie que queda lo hay que empujarlo por debajo y ven cómo queda bien prolijo. Y de ahí se anuda. Es importante tener un buen ayudante que sostenga el nudo para que este no se deslice, y ven cómo queda al final del procedimiento. Muy bien. ¿Qué tan difícil es transponer un músculo al hacer un pliegue? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, este es un músculo recto, creo que lateral, y vamos a hacer una transposición horizontal del músculo por algún patrón alfabético o por alguna razón. Ahí abajo ven el esquema de cómo se hace. Se hace igual, pero las agujas, en vez de pasar por el fuera del músculo, acá vamos a hacer una transposición hacia arriba, se pasa por la mitad y después 5 milímetros más arriba se lo vuelve a pasar. Y de nuevo se pasa la aguja por delante y por detrás. Después se sacan los ganchos. Ven que ahí las suturas están oblicuas. Y entonces sí, se tira de nuevo hacia arriba y hacia adelante. ¿Ven? Y con eso el músculo queda traspuesto hacia arriba. Y aquí ven lo mismo en un recto inferior, donde vamos a hacer una transposición horizontal. Ahí le estoy pasando una sutura al ligamento del óculo, ven que se ve más y ahí estoy cortando el ligamento del óculo, de la superficie muscular. Mido donde estaba insertado en el músculo, porque después hay que insertarlo en el mismo sitio. Aquí entonces se pasa la sutura de nuevo por el medio y por los costados, y acá vamos a hacer una transposición de toda la inserción hacia un costado. Entonces ven que paso la sutura por el borde temporal del recto inferior y después 10 milímetros más al costado. De nuevo se pasan las suturas por delante y por detrás de la sutura original, y ven que las suturas están bien oblicuas acá, y ahí van y se transponen hacia el lado temporal. Y ven que el recto inferior queda totalmente traspuesto. Luego, como el músculo está corrido para el costado, se vuelve a insertar el ligamento de Lockwood
esta vez sobre la esclera. Bueno, muy bien. Entonces, ¿es el pliegue igual de efectivo que una resección? Yo pensaría que sí, en mis manos por lo menos lo es, además de que es más rápido, más simple, respeta los vasos, menos traumáticos y además permite hacer pliegues parciales. A veces uno en ciertas circunstancias, por ejemplo en la insuficiencia de la convergencia, se puede plegar la parte inferior del recto medio y de esta manera no afectar la posición de los ojos cuando mira de lejos. Vamos a hablar ahora sobre las técnicas de transposición. Bueno, la transposición de los músculos rectos verticales es muy conocida, sobre todo para lo que es la parálisis del sexto nervio. También se puede hacer en algún momento si hay una parálisis o una lesión del recto medio, por ejemplo. Y también se pueden hacer las transposiciones de los músculos horizontales hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, en la técnica de Knapp. Cuando uno transpone los músculos rectos verticales, puede transponer los dos músculos o puede transponer un solo músculo. Y también puede potenciar el efecto de la técnica de la transposición con una sutura de Foster o con una resección de los músculos traspuestos. Cuando uno transpone los dos músculos, uno puede transponer toda la masa muscular, parte de la masa muscular, o puede ser una transposición sin desinsertar el músculo, como la técnica de Jensen o la técnica de Nishida. Y aquí ven ustedes una serie de transposiciones, hay muchas técnicas descritas, todas funcionan en mayor o en menor grado. Fíjense aquí también la técnica de Nishida, que consiste en tomar al músculo a 8 milímetros de la inserción y ponerlo a mitad de camino entre el recto vertical y el recto lateral, lo mismo del lado inferior. Aquí les voy a mostrar a ustedes la técnica de Nishida como yo la hago, que es un poco distinta a lo como está descrito. O sea, hago la incisión en fornix, sobre todo para respetar la vasculatura. De ahí estoy tomando el recto inferior y ven cómo diseco los ligamentos de contención, los check ligaments y la membrana intermuscular para permitir que el músculo pueda desplazarse. Marco a 8 milímetros de la inserción del recto inferior, hago una marca y ahí pasamos una sutura no reabsorbible, que en este caso es un Mersilene 6 ceros, y lo paso con 2 veces. Es importante pasarlo bien para que la sutura después no se deslice. Y hago un nudo, como ven ahí. No lo dejo sola. Después agarramos el recto lateral y medimos a 12 milímetros del limbo. De nuevo marcamos, pero a diferencia de la técnica original que lo pone a mitad de camino, yo lo pongo lo más cerca posible del recto lateral. Este punto va a ir a muy atención, por eso es importante hacer una buena toma escleral, obviamente cuidando de no ser tan profundo. Y ven ahí cómo anudamos y el recto inferior se acerca al recto lateral. Luego hacemos la incisión en el cuadrante temporo superior para buscar y hacer exactamente lo mismo con el recto superior. Entonces, una vez que enganchamos al recto superior, de nuevo acuérdense de limpiar los check ligaments, no totalmente, pero por lo menos en la mitad del músculo recto vertical. Medimos nuevamente los 8 milímetros por detrás de la inserción muscular, en este caso es el recto superior. Y ahí de nuevo pasamos la sutura no reabsorbible, que es el Mersilene 6 ceros, y acuérdense, la pasamos 2 veces. De nuevo marcamos 12 milímetros del limbo. Ven que ahí estoy retrayendo con la válvula de Barbie el retractor, el recto lateral para arriba, pero tratando de ponerlo lo más cerca posible al borde lateral, sería en este caso el borde superior del recto lateral. Es importante en estos casos
hacer una buena toma, como dijimos recién, y anudar firmemente para que el músculo no se deslice, y tratar de dejar los dos músculos cerca, igual de cerca, tanto el recto inferior como el recto superior, para evitar desviaciones secundarias o torsiones. ¿Ven cómo queda el músculo aquí? Muy cerca del borde del recto lateral. Acá está el músculo y acá está el borde del recto lateral. Con esto se puede conseguir correcciones de más de 100 dioptrías. Bueno, pero antes de hacer la técnica de Nishida, la técnica que yo hacía es esta, que es la de Hummelsheim, con sutura de Foster, que es decir, además de la hemitransposición de los rectos verticales, que como ven, dan muy buena capacidad abductora del ojo. Fíjense que el ojo aquí tenía una limitación de la abducción de, yo diría, un -7 por lo menos. Y claro que sí hay que asociarla a un retroceso del recto medio. Bueno, también se pueden hacer procedimientos verticales de los rectos medios con el fin de corregir patrones alfabéticos. Fíjense, por ejemplo, este paciente que tiene una patrón en A, donde se hace un retroceso de ambos rectos medios con la desviación hacia arriba para corregir más arriba que abajo, y ven cómo en el posoperatorio mejora ese patrón en A. O también se pueden transponer los dos rectos verticales para corregir una desviación vertical. Ven aquí este paciente con una endotropia y una hipertropia del ojo izquierdo, después de hacer una retroresección más una transposición de los músculos hacia abajo, se corrige también la desviación vertical. Bueno, la fijación al periósteo de los rectos laterales también es un procedimiento de transposición y corrige cuando uno quiere inactivar completamente la función del recto lateral. Aquí tienen un ejemplo de esta niña de 11 años atropellada por un auto, estuvo en coma por 2 semanas, con una agudeza visual algo disminuida por una leve atrofia de nervios ópticos, pero si se fijan, la niña no podía mover en absoluto, tenía unos rectos laterales sumamente contracturados. Entonces, la técnica quirúrgica es una fijación bilateral de los rectos laterales al periósteo, más una resección de ambos rectos medios, extrema, realmente muy grande, lo más que puedan resecar, y la fijación de la plica semilunaris al limbo en el ojo, no en los dos ojos, sino en el ojo derecho, que es la técnica de Horta Barbosa. Y acá pueden ver ustedes la técnica quirúrgica. Yo hago, hay varias formas de hacer la fijación del recto lateral al periósteo. Para mí esta es una de las más fáciles, porque es difícil realmente anclar. Yo uso esta aguja, que es una aguja de Wright, pero pequeña, como para bebés, que esta aguja, pasamos las suturas, o sea, desinsertamos el recto lateral, pasamos por el ojal de esta aguja a la sutura, que es un mercilene, y de ahí sale, como ustedes ven acá, la aguja por el orificio que hicimos a nivel del canto. A ver, lo voy a ir adelantando un poquito. Y con esto nos aseguramos, sacamos las dos suturas, y con esto nos aseguramos de que el músculo queda totalmente separado de la pared del globo, con imposibilidad de poder volver a fijarse. Aquí ven ustedes las dos agujas, la aguja de Wright normal y la aguja para bebés. Esta aguja para bebés es la que mejor o más útil nos es para este procedimiento. Y aquí ven el caso que les mostré en el posoperatorio. La paciente estaba en ortotropia, no tenía visión doble, y luego de una suspensión al frontal, obviamente como no tiene signo de Bell, la elevación al frontal hay que hacer, mejor dicho, la suspensión al frontal, hay que elevar el párpado en forma muy conservadora. En vez de elevarlo hasta el limbo, se eleva un poco por encima de la pupila, cosa que a ella le permite, mediante el uso del frontal, levantar sus párpados. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos debilitantes del oblicuo inferior? Déjenme bajar esto. Ahí. Están las miectomías, que pueden ser miectomías simples o con extirpación y denervación cuando uno corta el pedículo básculo nervioso, los retrocesos, la anteriorización,
la miotomía en Z y la desinserción, que la verdad la menciono porque está en los libros, pero la verdad que desinsertar el oblicuo inferior solamente no produce ningún efecto significativo de debilitamiento. Las mictomías es uno de los procedimientos más populares, sobre todo en algunas partes del mundo, y consiste en sacar un pedazo del oblicuo inferior. Yo generalmente saco mínimo por lo menos unos 10 milímetros, ¿no? Aquí ven ustedes, yo no pongo dos pinzas como vieron en el esquema de Helveston, sino pongo solo un mosquito, desinserto el músculo y una vez que lo reseco, o sea que corto, es muy importante la cauterización para evitar que el músculo se vuelva a pegar y de esa manera recidive la hiperfunción. Cuando hacen la cauterización, fíjense bien de que el músculo esté blanquito, de esa manera se dan cuenta que está bien cauterizado. Y si ustedes quieren hacer un procedimiento mayor, ven aquí, esta es una linda foto que yo obtuve cuando iba a hacer una enucleación en un paciente con retinoblastoma, donde se ve todo el oblicuo inferior y aquí se ve muy bien el pedículo básculo nervioso. Si ustedes quieren un mayor efecto de debilitamiento, tienen que resecar hasta esta altura, hasta la altura del pedículo básculo nervioso y también cortarlo. Esto es lo que les da la máxima el máximo efecto debilitante del oblicuo inferior. Bueno, los retrocesos también son técnicas sumamente populares para el debilitamiento del oblicuo inferior y yo la hago mucho, yo la prefiero en términos generales a la miectomía. Y lo bueno es que el retroceso del oblicuo inferior puede ser graduado y aquí ven ustedes distintos puntos. La cruz amarilla equivale, perdón, a un retroceso de 8 milímetros. Generalmente el punto donde se lo reinserta es unos 6 milímetros por debajo del recto lateral y posterior al recto lateral. El punto de Shire-Parks, donde se coloca más o menos a unos 2-3 milímetros por detrás del borde lateral del recto inferior, y el punto de Crawford, que equivale a unos 12 milímetros de retrocesos, se coloca a unos 6-7 milímetros por detrás de este borde lateral. Pero como ven ustedes aquí en la tabla de Leonard Abt, en realidad el retroceso se puede graduar y poner a distintos niveles, ¿no? Yo en general no hago tantos puntos distintos. Yo generalmente hago, si quiero un retroceso mínimo, el punto de Fink, y si no, el punto de Crawford. Y si además el paciente tiene riesgo o tiene una DBD, ahí hago una anteriorización, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes las diferencias entre las mictomías y los retrocesos. Las mictomías no son graduables, no son reversibles, pero es más rápida y más económica porque no usa suturas. Los retrocesos sí pueden ser graduables, sí pueden ser reversibles y es un poco más larga la técnica. La anteriorización es una técnica que fue popularizada por Elliot y Nankin, sobre todo para el tratamiento de los pacientes con DBD, ya que tiene un efecto antielevador. O sea, no tiene un efecto, porque esto es a veces hay una confusión al respecto a esto. La anteriorización no deprime el ojo, lo que hace es impide la elevación, por eso es tan útil para la DBD. ¿Ok? Y también Steger ha descrito la transposición nasal que ven ustedes a la derecha, que es ponerlo, en vez de ponerlo en el borde temporal del recto inferior, se lo coloca en el borde nasal. Y la ventaja de esta técnica es que tiene un mayor efecto inciclotorsor. Por eso es sumamente útil hacer esta técnica cuando además de la hiperfunción del oblicuo inferior, o como consecuencia de esta hiperfunción, los pacientes tienen una gran exciclotorsión. Bueno, la miotomía en Z es una técnica descrita y popularizada por la escuela mexicana. Como ven aquí, con un cauterio se hacen 1, 2 o más cortes del oblicuo inferior con el objeto de debilitarlo. Yo no soy muy fan de esta técnica porque pienso que toda esta cauterización y demás puede generar mucha fibrosis, con lo cual podrían tener más posibilidades de desarrollar un síndrome antiadherencial.
Bueno, eso en cuanto a los procedimientos debilitantes del oblicuo inferior. Veamos ahora los procedimientos reforzantes del oblicuo inferior que realmente tienen muy pocas indicaciones. Y son fundamentalmente dos: el pliegue del oblicuo inferior o el avanzamiento del oblicuo inferior, que lo ven ustedes acá. ¿Y en qué casos se pueden hacer? Bueno, en aquellos pacientes, raros pacientes, que tengan solo una parálisis del oblicuo inferior. Y aquí tienen ustedes uno de esos casos. Esta es una niña que tuvo una paresia del tercer nervio postraumática y que después fue recuperando, y lo único que le quedó es este déficit a la elevación del ojo derecho en aducción por la parálisis del oblicuo inferior derecho. Acuérdense que el oblicuo inferior está inervado por el tercer nervio también. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la cirugía? Ahora pasemos al oblicuo superior. Hacemos la incisión, puede ser un abordaje nasal por dentro del recto superior o temporal por fuera del recto superior. Y depende de la técnica quirúrgica que van a hacer, van a usar uno u otro abordaje. Lo complicado con el oblicuo superior a veces es exponerlo, porque a veces se ve en forma muy clara, como lo ven aquí en esta foto de la derecha, donde se ven claramente las fibras, pero a veces las fibras no son tan evidentes. Bueno, aquí ven ustedes un oblicuo superior sumamente laxo. Normalmente el oblicuo superior no se levanta tanto de la esclera, pero cuando tienen una parálisis congénita del cuarto nervio es común verlo así, y en estos casos conviene reforzarlo. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos debilitantes del oblicuo superior? Las tenotomías, o sea, cortar el tendón; las tenectomías, cuando se saca un pedazo del tendón. Una variante es la tenectomía posterior, cuando uno quiere debilitar la parte de la elevación y la abducción, pero sin afectar la torsión. Los retrocesos del oblicuo superior y las elongaciones, que pueden ser con expansores, con la sutura, lo que se conoce como chicken suture, y las tenotomías en Z. Aquí ven ustedes ejemplos de la tenotomía o la tenectomía. Cuanto más cerca se corte de la tróclea, más efecto debilitante van a obtener. Aquí ven ustedes la tenectomía posterior, que fue descrita por Julio Prieto Díaz, donde se saca un triángulo de la parte posterior del tendón, respetando las fibras anteriores torsoras. Y los retrocesos, que también es una técnica que es complicada por lo que está el recto superior ahí, y lo importante cuando hacen ustedes un retroceso es o dejarlo colgante, o si no, suturarlo, pero suturarlo atrás. No lo suturen cerca de la inserción del recto superior, porque ahí pueden tener una complicación que es el efecto antidepresor. Así como en el oblicuo inferior se ve el efecto antielevador cuando uno transpone anteriormente las fibras, en el oblicuo superior se da el efecto antidepresor. Bueno, las elongaciones, como dijimos, se pueden hacer con distintos materiales. Aquí tienen ustedes uno con una banda de retina. A mí personalmente no me gusta esta técnica porque produce una reacción de cuerpo extraño. También se puede hacer con suturas o la elongación, que eso es lo que les voy a mostrar ahora en esta cirugía. Esta es una pacientita con un síndrome de Brown. Fíjense esta maniobra, ven que el ojo está girando 10, 15 grados nomás, cuando normalmente tiene que girar de 20 a 30 grados. Bueno, ahí me ven ustedes inyectando anestesia local, porque yo siempre utilizo anestesia local, con lo cual levanto la conjuntiva y la atenuo. De ahí se realiza el corte para entrar, en este caso estamos hablando de la entrada a nivel nasal. Hacemos un corte supero-nasal para encontrar el tendón. ¿Ven? Hay que abrir la teno en este lugar, la teno tiene varias capas, hasta que llegan a la esclera, que se ve siempre de color mucho más blanco intenso. Una vez que encuentran la esclera, agarran el recto superior y ahí ya están viendo parte del tendón. ¿Ven acá? Lo que se ve como más nacarado, este es el tendón. Siempre es importante tomar el tendón mediante una visualización directa, no a ciegas. ¿Ven ahí cómo estoy agarrando el tendón? ¿Y por qué no a ciegas? Porque ahí atrás realmente hay una vena vorticosa.
que si ustedes no la ven y hacen una maniobra brusca, pueden romperla y ahí tienen un sangrado horrible y que les va a costar mucho controlar. Entonces, ven, pero cuando ustedes toman el tendón muchas veces viene más tejido, entonces lo que tienen que hacer es con mucho cuidado separar el tejido, pero ven que ahí se ve muy claramente la diferencia entre tendón y tejido conectivo. Entonces con cuidado lo separan, lo llevan hacia atrás y después con un hisopo llevan el tejido, lo empujan para atrás, esa disección roma, sin cortar. Y ven ahí, ven un tendón muy bonito, ven ahí cómo voy separando la unión del tendón al recto superior y ahí lo voy separando hacia nasal, porque en el síndrome de Brown tienen que ver bien todo el tendón, a veces hay engrosamientos del tendón, sobre todo cerca de la zona de la tróclea. Ven que ese tendón se levanta menos que el que les mostré antes, porque es un tendón más tenso. Entonces ahí lo separo el tendón por la mitad, ¿ven? Con esa maniobra hago la división, entonces queda un tendón anterior y un tendón posterior. Y entonces se pasan las suturas, quedan las dos mitades, ¿ven? Se pasan las suturas de Mersilene, aunque ahí estoy usando Vicryl, también se puede usar Vicryl. Y se corta ahí, y después esto se lo une ahí, en la parte más nasal, cerca de la tróclea, y después se corta, con lo cual quedan los dos extremos unidos, y van a ver ahora qué laxo que queda el tendón. ¿Se acuerdan que era un tendón tenso? Ven que la maniobra de deducción se negativiza. Entonces, una vez que me asegure que ahí lo anudo, cuando ya estoy segura de que las aducciones se negativizaron, y ven cómo queda un tendón mucho más delgadito y más flojo. Ven cuando lo suelto, fíjense qué flojo que queda. Y ahora van a ver, hago la maniobra de tracción nuevamente, y van a ver que antes giraba solo 10 grados. Bueno, primero la aducción que es negativa ahora, y después hago el giro del ojo, y van a ver que ahora gira por lo menos unos 20, 30 grados o más, que es el giro normal del ojo, con un tendón normal. Bueno, los procedimientos de refuerzo del oblicuo superior incluyen el tacking y el procedimiento de Arada-Ito. El tacking simplemente es hacer un pliegue del tendón. ¿Cuánto se hace? Y esto se hace generalmente en aquellos casos de hiperfunción, perdón, de hipofunción del oblicuo superior. ¿Y cuánto se hace? Se hace lo suficiente para sentir que el tendón tiene la misma tensión que el tendón sano del otro lado. Se hace con Mersilene también, y generalmente el tacking es alrededor de 8 o 10 milímetros, o sea, 5 de cada lado. Aquí ven ustedes cómo luego de hacer un tacking, yo hago esta maniobra para asegurarme que el ojo pasa por la línea intercantal, porque si no pasa por la línea intercantal van a tener un Brown que después que van a tener que deshacer el tacking. Es normal un poco de Brown los primeros días. Aquí ven este chiquito, ven que tiene gran hiperfunción del oblicuo inferior del ojo derecho. Fíjense la hiperfunción aquí mirando a la izquierda, pero también tenía una gran hipofunción del oblicuo superior. Es una parálisis congénita del cuarto nervio. Y fíjense cómo el primer día del posoperatorio hay dificultad del ojo para subir, pero ya a las 6 semanas mejoró bastante, a los 6 meses casi no se nota, y a los 2 años está totalmente resuelto. La técnica de Arada-Ita es cuando uno quiere reforzar sobre todo las fibras torsionales, porque el tacking uno lo hace cuando quiere reforzar los componentes horizontal, vertical y torsional, pero el Arada-Ito uno lo hace solamente cuando quiere reforzar o producir una inciclotorsión. Y aquí ven, esta, la de la derecha, es la técnica de Arada-Ito, se separa el tendón de la misma manera que yo mostré para la elongación y se lo sutura 8 milímetros por detrás del borde superior del recto lateral. Una modificación, la modificación de Fels,
es desinsertarlo e insertar acá. Pero esta cirugía, la de la izquierda, tiene menos efecto que la de la derecha. Y aquí van a ver ustedes la técnica. Fíjense, acá estoy mostrando otra vez la torsión. Y fíjense que acá gira mucho el ojo. Miren la diferencia de lo que torsionaba con el síndrome de Brown. Porque este paciente probablemente tenga algún problema o tengo algún problema de tendón desde oblicuo superior laxo. Entonces acá, a diferencia del otro lado, yo voy a entrar por el lado temporal, no por el lado nasal. Entonces de nuevo inyecto anestesia, hago la incisión, perdón, a unos 10 milímetros más o menos del limbo. Ahí corto lo que es conjuntiva, tenon, hasta llegar a la esclera. Y tomamos el recto superior. Ahora colocamos la valva de retracción. Ven lo que les decía, que a veces el tendón del oblicuo superior se ve fácil, pero otras veces no se ve tan fácil. Fíjense, yo ahí retraigo y ven que no veo bien, tengo que con un gancho, bueno, ahora la filmación no está corrida, pero ven que esas fibras son mucho más delgaditas y tengo que tratar de pescarlas con el gancho, con este ganchito que es muy útil, y ahí aparecen las fibras, pero ven que se ven casi transparentes, ¿no? Entonces es importante tratar de tomar todo el tendón, hay que hacer varios pases hasta asegurarnos de tener todo el tendón en el gancho. Y una vez que lo tenemos, de nuevo con un hisopo conviene disecar el resto del tejido atrás. Ven, y ahí me doy cuenta que todavía me faltaban algunas fibras y meto otra vez el gancho. Y ahí sí me parece que ya tengo todas las fibras. Fíjense ahí atrás cómo se ve la vena vorticosa. Por eso les digo que hay que tener cuidado al engancharla, ¿no? Bueno, una vez que tenemos como tenemos que hacer que el tendón vaya, es importante, o sea, vaya hacia el recto lateral, es importante liberar del frenulum. El frenulum es el tejido que conecta el recto superior, o sea, la parte inferior o posterior del recto inferior, con la cara anterior del oblicuo. Entonces, ven, ahí estoy haciendo una disección Roma, tratando de separar ese tejido, pero después también lo hago con tijera. Miren qué bien que se ve ahí la inserción del oblicuo superior. ¿Ven? Entonces tratamos de separar solamente el tercio anterior de las fibras, eso es importante. Acuérdense que si toman más, después van a tener el efecto sobre las fibras, sobre el efecto abductor y depresor. Entonces de nuevo separamos las fibras anteriores. La diferencia con la otra técnica es que allá en la otra técnica yo separaba mitad y mitad. Acá tengo las 2/3 partes que quedan atrás y una tercera parte que queda adelante. Bueno, ven, eso es la disección o la separación Roma, y ahora con una tijera me ayudo para disecar más, porque si no, no llega hacia atrás donde queremos que vaya. Entonces, una vez que ya tengo el flap o la parte del músculo que quiero, o del tendón, mejor dicho, que quiero transponer, le paso una sutura. Ven, ahí estoy cortando nuevamente el frenulum, ese tejido que conecta el oblicuo superior con el recto superior. Entonces ahí pasamos suturas. Vamos a tratar de adelantar esto un poquito, a ver si se puede. Pasamos las suturas y las suturamos 8 milímetros por detrás. Ahí estamos agarrando con el recto lateral, 8 milímetros por atrás. ¿Ven? Ahí viene ese flap o esa parte, la porción anterior del oblicuo superior. Y fíjense, ven que ahí siento que no está lo suficientemente tenso y entonces le pongo más suturas. Ven, ahí estoy poniendo más suturas. Al final creo que le pongo como 3 suturas. Ven, ahí estoy poniendo otra más para tensar más ese tendón del oblicuo superior. Y al final
Van a ver cómo quedan. ¿Ven? Ahí está el tendón, la parte de fibras anteriores del oblicuo superior. Y acá está el recto lateral, el gancho que estamos sosteniendo al recto lateral. Muy bien. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Voy a dejar de compartir y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto las contesto. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Pues buen día, doctora Andrea. Habla Abel Flores, primeramente Hola, Abel, ¿cómo le va? Qué gusto. para felicitarle y agradecerle por su excelente exposición. Sí, quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿consideraría que fuera recomendable utilizar sutura no reabsorbible en los plegamientos? Bueno, sí, de hecho yo uso, no, yo uso reabsorbible, tiene razón. Bueno, se puede usar no reabsorbible, pero el no reabsorbible, sobre todo el Mercilene, tiene un problema, y es que se extruye por la conjuntiva. Entonces, si usted hace el nudo, le va a quedar un nudo que se va a ver debajo de la conjuntiva, y no solamente se va a ver, sino que se va a extruir. Y ahí va a tener que volver, sacarlo, y bueno, ahí ya después que lo haga, ya el músculo va a estar pegado, pero yo no le recomiendo porque sí va a tener problemas. De hecho, cuando se hacen, el doctor Yair Morat de Israel recomienda hacer los retrocesos con suturas no reabsorbibles para evitar las cicatrices, la stretch scar, o para evitar el deslizamiento del músculo. Y él lo que recomienda es, cuando uno hace la sutura, hacer el nudo por debajo del músculo, que quede cubierto por el músculo, porque si no se extruye por la conjuntiva, al paciente le molesta, y además al paciente le molesta y además se extruye. Usted tiene que volver a operarlo, ¿no? Muchas gracias. Otra consulta. Respecto a las transposiciones musculares, no sé si alguna opinión respecto. Hay una técnica de utilizar una sutura no absorbible y juntar los rectos verticales y anudarlos por debajo del vientre del recto lateral. Sí, esa es la técnica de Giovanni Marcón, la técnica de Giovanni Marcón. Él lo hace de esa manera, y yo no la he hecho así porque la Nishida me resulta más sencilla, pero esa técnica la describió un doctor italiano que se llama Giovanni Marcón, que es el actual secretario de la ESA, y él lo hace, y la que lo ha hecho también es la doctora Rosario Gómez de Liaño. Eh, a mí me gusta la técnica de Nishida. Incluso no sé si en alguna vez lo escuché, de que incluso dejaban las suturas como para ajustarla después, por si quedaba algún estrabismo torsional, pero me parece muy complicado. A mí me gusta más la técnica de Nishida, pero sí la he visto. Muchas gracias. Acá hay una pregunta, a ver, dice, si un paciente sufriera un trauma ocular y hay sección parcial del recto inferior, quizás puede haber algún técnico para alguna tip, me imagino, alguna recomendación. Claro, bueno, si la sección es parcial es bastante fácil, pero ¿cómo sospechar que la sección es parcial? Bueno, si usted le hace una tomografía o una resonancia antes, que eso es lo ideal, si se puede, antes de ir a repararlo, usted va a ver de que el recorrido del músculo se mantiene intacto, o sea, va a ver que el músculo está el recorrido de la forma de siempre. Si el músculo está totalmente seccionado, ese recorrido normal se pierde. Entonces usted ya con una imagen puede saber si la sección es parcial o es completa. Si es parcial, no es complicado. Obviamente hay que ir con cuidado para no terminar de romper el músculo, tomar el recto inferior con mucho cuidado y buscar el otro muñón, el muñón proximal, y unirlos. De esa manera va a tener un mejor resultado funcional. Ahora, si la sección es total, y hay que también intentar buscar el muñón, porque siempre el reparo de los dos muñones
es mejor que hacer una técnica de transposición. Eva Beatriz, le quería consultar si comparamos una resección con un plegamiento en cuanto a la efectividad de la fuerza y al cálculo, ¿no? De cuánto se va a reseccionar, si se calcula lo mismo o hace algún tipo de variación. Sí, eso se discutió mucho, porque hay quienes dicen que no tiene la misma efectividad. En mis manos, con la técnica que les mostré, sí tiene la misma efectividad. Yo calculo exactamente lo mismo para una resección que para un pliegue. Y otra pregunta, en el caso de estrabismos pequeños, que a veces uno está en la duda de colocar prismas, yo a este paciente no tolera los prismas y alguna vez le consulté también sobre la posibilidad de hacer, y bueno, y usted me dio la brillante idea de esto de las tenotomías centrales, ¿no? Si nos podría ampliar un poco esto, porque no es muy conocido, pero mi paciente... Sí, yo esas técnicas también las utilizo mucho. La verdad que sí, hubiera sido lindo mencionarlas también en esta charla. Lo que pasa es que no hubiera tenido tiempo para hablar de todo eso. Se llama la técnica de cirugía mínimamente invasiva, llamamos, a lo que son las mini retrocesos, mini pliegues, mini tenotomías. Y las técnicas más comunes, el que popularizó mucho esto es el doctor, no es que es el que lo describió, pero lo popularizó el doctor Kenneth Wright. Y él lo utiliza mucho para pequeños ángulos. ¿Cuánto corrige? Por ejemplo, un mini pliegue a mí me corrige en los músculos horizontales 8 dioptrías. Una tenotomía, por ejemplo, el otro día operé un paciente con una parálisis del cuarto que lo tenía con prismas porque tenía poca desviación, tenía 8 dioptrías de desviación y ya quería dejar usar los prismas y lo operé con anestesia local para ver cuánto tengo que hacer la tenotomía y entonces hice la tenotomía del recto superior y al final tuve que desinsertar el 80% de la masa muscular y eso me corrigió las 8 dioptrías. Pero claro, ¿cuánto va a rendir? Hay tablas, pero no siempre, porque por ejemplo Demer hablaba de que había para 8 dioptrías había que cortar el 60%, pero yo por ejemplo a este paciente le tuve que cortar el 80%. Entonces sí son técnicas sumamente útiles. Yo no las haría en el consultorio, como dice Ken Wright, que él hace las tenotomías centrales con el paciente con gotitas de anestesia y sentado ahí en la lámpara hendidura, porque el problema es que uno puede llegar a cortar los vasos sanguíneos y después empieza a sangrar y están en problemas. Pero definitivamente son técnicas muy útiles y se pueden hacer. O sea, de debilitamiento son las tenotomías centrales o del lado nasal o temporal de un músculo, y los reforzamientos son los mini pliegues centrales o los pliegues no solamente centrales, sino, por ejemplo, en el borde inferior del recto medio para corregir insuficiencias de convergencia con disparidad del ángulo lejos-cerca. Gracias, doctora. La información que se me da realmente es valiosa. Gracias. Con mucho gusto. Doctora, buenos días, le habla Doménica. Hola, Dome. Doctora, tuve la oportunidad de ver varios pacientes que operamos en Orbis haciendo pliegues, ¿no? Y también hemos hecho en algunos después nosotros, y la verdad que rinde igual, o sea, rinde igual que una resección. Hasta ahora los pacientes les han hecho seguimiento y van muy bien. Quería consultarle con respecto a eso, que si a los pacientes que usted lo ha seguido ya más a largo plazo, ¿usted ve que los pacientes queda, o sea, vuelve un residual o algo con el tiempo o se mantiene igual, ¿no? Porque nosotros hemos seguido ya creo que 2 o 3 meses y hasta ahora van muy bien los pacientes. Entonces, esa Sí. es la duda. Bueno, me alegro mucho, Dome, de que hayan tenido buena experiencia y habrás visto también de que se inflaman menos los ojos con el pliegue que con la resección. Y sí, yo ya tengo pacientes operados hace mucho tiempo y de hecho he reoperado y he vuelto a hacer pliegue sobre un paciente que ya le hice pliegue. Se puede hacer sin ningún problema. Se ve claramente
de que el músculo, o sea, ya no se ve tendón, porque está el músculo que está plegado sobre el tendón y se fusiona, y con el tiempo se fusiona y es una misma masa muscular, y se puede volver a plegar. En mi experiencia, andan con el tiempo igual que una resección, ¿no es cierto? No es que se deshace, nunca he visto que con el tiempo se deshaga y que pierda el efecto que tuvo al inicio. Así que bueno, me alegro que te esté yendo bien con esa técnica, porque sí es una técnica muy útil. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿y los mini plegamientos se hacen de manera similar a la misma técnica? O sea, ¿se A puede ver, hacer? sí, por ejemplo, un mini plegamiento central, lo que hago es, le paso la sutura en más o menos el tercio central del músculo, a unos 4 milímetros de la inserción, paso una sutura y anudo. Y después paso por delante de la inserción, igual que como hago un pliegue, y después paso la aguja no, y después simplemente al pasar la anuda, anudo de lo que está atrás adelante, y de esa manera se pliega. Eso cuando hago el pliegue central. Cuando hago un pliegue periférico lo hago parecido a mi técnica de pliegue, pero con una sola aguja. O sea, le paso al tercio inferior del músculo recto medio, digamos para una insuficiencia de convergencia que no tiene desviación de lejos y que de cerca tiene 15 o 18. Entonces le paso la sutura por el tercio inferior, de ahí lo paso por delante de la esclera y luego paso de nuevo por delante y por atrás de donde hice el nudo en el músculo y tracciono y anudo. Lo haremos próximamente. ¿Alguna otra pregunta? Le paso con Lady que quiere saludar. ¿Cómo? Le paso con Lady, doctora, quiere Ah, saludar. Lady. Hola, Lady. Doctora, buenos Hablen días. un poco más alto porque no se escucha bien. Tengo un poco de ruido en la calle. Doctora, buenos días. Quería solamente saludarla, no hacerle ninguna pregunta, agradecerle por tan bonita charla, como siempre tan inspiradora y tan didáctica. Usted nada, demostrarle solamente mi cariño, como usted sabe que Muchas gracias, Lady. y Muchas gracias. Muy espero que contenta. Y ya estás operando más, ¿no es cierto? ¿Estrabismos ahora, Lady? sí, un poquito más. Qué Así bueno, bueno, me alegro. Soltate nomás porque sí lo podés hacer y lo vas a hacer muy bien. ya, doctora, gracias a usted por siempre. ¿No más preguntas entonces? No, Bueno, doctora, no hay más preguntas en el auditorio. Recibo las felicitaciones de parte de Zoom y del auditorio por la magnífica exposición que nos ha dado. bueno, muchas gracias y siempre por los cariñosos saludos que me mandan. Para mí siempre es un gusto, bueno, y un placer que ya pronto la voy a tener a Michelle conmigo. Y bueno, capaz que seguramente, capaz no, seguramente nos vamos a ver en algún otro congreso pronto, ¿no? Les mando un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima. Que tenga un buen día, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Y bueno, para invitarlos a la charla del día de mañana, que toca caso clínico, catarata traumática por el mismo canal.